Maxim Sergevich estaba sentado en un banco del antiguo cementerio, debajo de una mesa enorme. El entorno otoñal, con sus raras hojas y colores vibrantes, proporcionaba una atmósfera tranquila. Maxim se sintió en paz en ese lugar, aunque para la mayoría de la gente era inusual visitar un cementerio. Mientras miraba a su alrededor, las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Maxim. El dolor de la pérdida todavía estaba fresco en su mente. Recordó los rostros sonrientes de sus padres, ahora solo recuerdos grabados en lápidas de mármol. Los recuerdos inundaron su mente, trayendo consigo una mezcla de tristeza y añoranza. El viento susurraba entre los árboles, como si intentara consolar a Maxim en su soledad. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos se lo llevaran. La suave voz de su madre resonó en su mente, trayendo consuelo y dolor al mismo tiempo. De repente, un sonido de pasos interrumpió su melancolía. Maxim abrió los ojos y vio una figura que se acercaba lentamente. Era una mujer joven, envuelta en una capa oscura, con el pelo bailando al viento. «Perdón por molestarte, pero también vengo aquí a buscar la paz», dijo la mujer con voz suave y serena. Maxim asintió sin decir una palabra. Observó a la mujer sentada en un banco cercano, perdida en sus propios pensamientos. El silencio reinaba entre ellos, roto solo por el suave susurro de las hojas en el viento. Maxim sintió una conexión inexplicable con este extraño, como si compartieran un dolor similar, a pesar de no conocer las historias del otro. «Hace poco perdí a mis padres», confesó Maxim, con la voz quebrada por la emoción. La mujer se volvió hacia él y sus ojos expresaban compasión. «Lamento mucho tu pérdida. Perder a tus padres es un dolor que nunca desaparece por completo». Maxim asintió, sintiéndose agradecido por el silencioso consuelo de la mujer. Por un momento, compartieron el peso de sus pérdidas y encontraron consuelo en la presencia del otro. «Es difícil aceptar que se han ido», continuó Maxim, luchando por controlar las lágrimas. La mujer puso su mano sobre el hombro de Maxim, ofreciéndole su apoyo silencioso. «Pero sus recuerdos vivirán para siempre en tu corazón. Realmente nunca nos abandonan». Maxim miró a la mujer a los ojos y encontró consuelo en la sinceridad de sus palabras. En medio del dolor y la soledad, encontró un rayo de esperanza en aquel encuentro inesperado en el cementerio. Mientras el sol se ponía en el horizonte, envolviendo el cementerio en tonos naranja y dorado, Maxim y su esposa permanecieron juntos, compartiendo sus historias y su dolor. En el sereno silencio de ese lugar sagrado, encontraron consuelo mutuo y una conexión que trascendió el tiempo y el espacio. Maxim apreció la soledad del cementerio, donde podía escapar del estrés y las preocupaciones de la vida cotidiana. Sentado en silencio, sintió que su mente se calmaba y sus pensamientos se volvían más ligeros. Cuando la noche cayó sobre el cementerio, Maxim se hundió aún más en su propia soledad. El viento susurraba entre las lápidas, trayendo consigo una sensación de melancolía. Se sentía como un extraño en este lugar de descanso eterno, perdido en sus propios reflejos y recuerdos. Las estrellas brillaban en el cielo nocturno, proyectando una suave luz sobre el tranquilo cementerio. Maxim observó las sombras bailar alrededor de las lápidas, perdido en sus propios pensamientos oscuros. Recordó los rostros sonrientes de sus padres, ahora solo recuerdos distantes en su mente. El dolor de la pérdida aún estaba fresco en su alma, como una herida que nunca sana del todo. Se preguntó si alguna vez encontraría la paz en medio de la soledad que lo consumía. Conforme pasó el tiempo, Maxim se vio envuelto en un silencio ensordecedor, donde solo los suspiros del viento y el susurro de las hojas rompían la quietud de la noche. Se sentía como un espectro en ese lugar de descanso final, vagando entre las sombras del pasado y los sueños perdidos del futuro. La soledad lo envolvía como un manto, pesado y opresivo, sofocando sus pensamientos y sentimientos. Se preguntó si alguna vez encontraría a alguien que comprendiera la profundidad de su dolor, alguien que compartiera su carga y lo ayudara a llevar el peso de sus pérdidas. Sin embargo, incluso en su soledad, Maxim encontró consuelo en la presencia silenciosa de las lápidas que lo rodeaban. Fueron testigos silenciosos de su dolor y sufrimiento, compañeros en su solitario viaje a través de la oscuridad de la noche. A medida que pasó el tiempo, Maxim cayó más profundamente en su propia oscuridad interior, perdido en un laberinto de recuerdos y arrepentimientos.
Se vio a sí mismo enfrentándose a los fantasmas del pasado, enfrentándose a los demonios que lo perseguían en su soledad. La noche era su única compañía, envolviéndolo en sus brazos fríos y acogedores. Se rindió al abrazo de la oscuridad, encontrando consuelo en la promesa de un nuevo amanecer, aunque todavía estuviera lejos. En el cementerio, Maxim estuvo rodeado de sus seres queridos fallecidos. Allí fueron enterrados sus padres, su esposa Elena y su hija Svetlana. Este era el único lugar donde podía estar cerca de ellos. La brisa otoñal soplaba suavemente entre las lápidas, como si los espíritus de los difuntos susurraran palabras de consuelo y consuelo a Maxim. Se arrodilló ante los sepulcros, sintiendo una mezcla de tristeza y anhelo envolviendo su corazón. Mis amores, como los extraño, murmuró Maxim, las palabras salieron de su boca en un susurro cargado de emoción. Pasó la mano por las inscripciones de las lápidas, recordando los rostros sonrientes y los recuerdos felices que compartían juntos. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Maxim, bañando las lápidas con su dolor y pena. Se preguntó si alguna vez sería capaz de superar la aplastante pérdida que había enfrentado, si alguna vez encontraría paz y consuelo para su alma atribulada. Lo eras todo para mí, continuó Maxim, con la voz temblando por la intensidad de sus emociones. Nunca olvidaré los momentos que compartimos juntos, las sonrisas, las carcajadas, las lágrimas. Siempre estarás en mi corazón. El silencio del cementerio envolvió a Maxim como un manto, llenando el espacio a su alrededor con una sensación de calma y serenidad. Se sentía conectado con los espíritus de los difuntos, como si estuvieran allí con él, compartiendo su dolor y angustia. Prometo honrar tu memoria, declaró Maxim, sus palabras resonando en el aire tranquilo de la noche. Prometo vivir mi vida lo mejor que pueda, en honor a ti. Siempre serás mis guías y mi inspiración. Mientras las estrellas brillaban en el cielo nocturno, Maxim permanecía ante las tumbas, perdido en sus propios recuerdos y pensamientos. Se preguntó si algún día sería capaz de encontrar la paz interior que anhelaba, si algún día sería capaz de seguir adelante sin el peso aplastante de la pérdida. El cementerio era su refugio, su santuario sagrado donde podía conectarse con aquellos que amaba y perdía. Allí, entre las lápidas silenciosas y las sombras de la noche, encontró consuelo para su alma cansada y esperanza para el futuro incierto que le esperaba. Maxim nació en un pueblo próspero, que se expandió gracias a una gran fábrica de frutas y verduras. Su madre, Svetlana Fyodorovna, era la jefa de contabilidad de la fábrica y su padre, Sergei Viktorovich, era el jefe de mecánicos. Desde muy joven, Maxim se crió en los ruidosos pasillos de las fábricas, donde el dulce olor de las frutas en conserva se mezclaba con el chirrido de las máquinas. Sus primeros pasos los dio entre los grandes tanques de fermentación y las pilas de cajas de envío. Svetlana y Serga eran padres cariñosos, dedicados tanto al trabajo como a la familia. Vieron en su hijo el reflejo de sus sueños y aspiraciones, y desde pequeño lo alentaron a ser fuerte, valiente y decidido. Maxim creció rodeado por la energía palpitante de la fábrica, absorbiendo los secretos del oficio y los intrincados mecanismos que impulsaban la producción. Acompañó a su padre en sus recorridos por los almacenes, observando con ojos ansiosos cada detalle de las máquinas que marcaron el destino de la comunidad. A medida que crecía, Maxim reveló un talento natural para la ingeniería y la administración. Sus padres reconocieron en él un potencial ilimitado, un futuro brillante que le esperaba más allá de las puertas de la fábrica. Lo alentaron a buscar conocimientos, explorar nuevos horizontes y conquistar sus propios caminos. Sin embargo, detrás de la fachada de prosperidad y éxito, el pueblo escondía oscuros secretos y rivalidades ocultas. Estallaron conflictos entre los trabajadores de las fábricas, las disputas por la tierra y los recursos dividieron a la comunidad y las tensiones se acumularon como nubes de tormenta en el horizonte. Maxim creció en medio de este torbellino de emociones e intrigas, aprendiendo desde temprana edad a navegar en las traicioneras aguas de la política local y las rivalidades familiares. Fue testigo de las luchas de sus padres por mantener la estabilidad y el orden en la fábrica, enfrentando desafíos y adversidades con valentía y determinación. Cuando la sombra de la fábrica cayó sobre el pueblo, Maxim se dio cuenta de que su destino estaba entrelazado con el destino de la comunidad. Sintió sobre sus hombros el peso de las expectativas, el peso de una herencia que lo obligaba a seguir los pasos de sus padres y conducir a su pueblo hacia un futuro mejor. Sin embargo,
Por mucho que intentara escapar del legado que le habían impuesto, Maxim sabía que no podía escapar de quién era y de dónde venía. Su pasado lo perseguía como una sombra, recordándole constantemente sus humildes comienzos y sus responsabilidades para con su familia y su comunidad. Mientras el sol se ponía sobre la aldea dormida, Maxim reflexionó sobre los acontecimientos que moldearon su vida y forjaron su carácter. Sabía que el camino que tenía por delante sería arduo y lleno de desafíos, pero estaba decidido a afrontarlos con valentía y determinación. Maxim fue un estudiante brillante, sobresaliendo en varias materias como matemáticas, informática y física. Desde temprana edad demostró una sed insaciable de conocimiento, devorando libros y explorando los misterios del universo con una curiosidad voraz. En la escuela, Maxim era admirado por sus profesores y compañeros de clase, quienes reconocían en él un talento excepcional y una mente aguda. Su capacidad para resolver problemas complejos y su capacidad de pensar analíticamente le hicieron destacar entre los demás estudiantes, convirtiéndolo en una figura respetada y admirada por todos. Además de sus habilidades académicas, Maxim también se destacó en actividades extracurriculares. Era un hábil jugador de ajedrez, capaz de anticipar los movimientos de sus oponentes con precisión quirúrgica. En las soleadas tardes de primavera, el sonido de las piezas de ajedrez chocando resonaba en los pasillos de la escuela mientras Maxim desafiaba a sus compañeros a partidas emocionantes e intensas. Pero Maxim no solo brilló en el tablero de ajedrez. También fue un miembro valioso del equipo de fútbol de la escuela, donde su agilidad, determinación y capacidad estratégica lo convirtieron en un miembro clave del equipo. En los exuberantes campos verdes, Maxim corrió con la pasión de un verdadero atleta, guiando a sus compañeros a la victoria con determinación inquebrantable. Sin embargo, detrás de su fachada de éxito y popularidad, Maxim llevaba el peso de expectativas y responsabilidades aplastantes. Sabía que el mundo exterior era despiadado y competitivo, y que el futuro le deparaba desafíos aún mayores que los que enfrentó en la escuela. A medida que pasaban los años y Maxim se acercaba a la edad adulta, sentía el peso del mundo sobre sus hombros, la carga de expectativas poco realistas y sueños incumplidos que se cernían sobre él como una nube oscura en el horizonte. Sin embargo, incluso ante la adversidad y la incertidumbre del futuro, Maxim se mantuvo firme en su determinación de alcanzar la grandeza y la excelencia en todo lo que hacía. Sabía que el camino que tenía por delante sería arduo y lleno de desafíos, pero estaba dispuesto a afrontarlos con valentía y resolución. Mientras el sol se ponía en el horizonte, arrojando un manto dorado sobre el mundo, Maxim miró hacia el futuro con esperanza y determinación. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, pero estaba preparado para afrontar los desafíos que le esperaban con valentía y determinación. Mientras se dirigía a una lección de música, Maxim conoció a Nastia, una compañera de clase tranquila y reservada, junto a un viejo pozo abandonado. Nunca antes le había prestado mucha atención, pero algo lo intrigó en su mirada. El sol proyectaba sus rayos dorados sobre la escena, creando sombras danzantes alrededor del pozo. El viento susurraba suavemente entre las hojas de los árboles, creando una suave melodía que flotaba en el aire. Maxim observó a Nastia desde lejos, preguntándose qué la había traído allí, sola, lejos de las miradas indiscretas de los otros estudiantes. Nastia estaba absorta en sus propios pensamientos, su cabello oscuro ondeando al viento mientras miraba el agua oscura del pozo. Sus ojos parecían reflejar una profunda emoción, un mundo interior que Maxim apenas podía comprender. Maxim se acercó lenta y cautelosamente, sin querer perturbar la tranquila contemplación de Nastia. Se preguntó qué estaría pensando ella, que la había traído allí a esa hora concreta del día. «Hola, Nastia», dijo Maxim, su voz rompió el suave silencio que envolvía el pozo. Nastia lentamente se volvió hacia él, sus ojos oscuros se llenaron de sorpresa al verlo allí. «Oh, hola, Maxim», respondió ella, su voz suave y melodiosa como el murmullo del arroyo cercano. Parecía insegura, como si no estuviera acostumbrada a hablar con él. Maxim se acercó, sintiendo la curiosidad burbujear en su interior. Quería saber más sobre Nastia, sobre lo que la motivaba, sobre los secretos que también ocultaba. «¿Qué estás haciendo aquí solo?», preguntó Maxim, tratando de sonar casual. Nastia lo miró por un momento, como si estuviera decidiendo si podía confiarle sus pensamientos más profundos. «Solo estaba pensando», respondió finalmente, su voz era un suave susurro que se perdió en el aire.
A veces me gusta venir aquí para tener un momento de paz y tranquilidad. Maxim asintió, entendiendo. A veces también encontró consuelo en la soledad, un refugio del caos del mundo exterior. Pero había algo más en Nastya, algo que no podía entender del todo, algo que lo atraía hacia ella de una manera que no podía explicar. ¿Vienes aquí a menudo?, preguntó Maxim, tratando de iniciar una conversación. Nastya asintió, con los ojos fijos en el horizonte lejano. Sí, a menudo, respondió ella. Es un lugar especial para mí, un lugar donde puedo escapar del ruido y el ajetreo del mundo exterior. Maxim observó a Nastya por un momento, fascinado por su quietud y serenidad. Había un aura de misterio a su alrededor, una sensación de que había más en ella de lo que se veía a simple vista. ¿Te gustaría unirte a mí?, preguntó Nastya de repente, sorprendiendo a Maxim. Él asintió, sintiéndose agradecido de haber sido invitado a compartir este momento especial con ella. Y así, los dos se sentaron juntos junto al viejo pozo abandonado, perdidos en sus propios pensamientos pero unidos por el reconfortante silencio de la naturaleza que los rodeaba. El tiempo pareció ralentizarse, los minutos se convirtieron en horas mientras compartían juntos la quietud de la tarde. Nastya entró en pánico. Tenía los ojos muy abiertos por la preocupación mientras miraba al gatito atrapado en el fondo del pozo. Sabía que necesitaba ayuda y la única persona que le vino a la mente fue Maxim. Maxim, llamó, con la voz temblando de urgencia. Por favor, tienes que ayudarme. Un gatito se cayó al pozo y no puedo alcanzarlo. Maxim, que se dirigía a una reunión importante, se detuvo abruptamente al escuchar la súplica de Nastya. Él la miró, sorprendido por la urgencia de su voz. A pesar de su prisa, Maxim vio la angustia en los ojos de Nastya y supo que no podía simplemente ignorar su grito de ayuda. Se acercó al pozo y miró hacia abajo, viendo al gatito acurrucado en el fondo, maullando desesperadamente pidiendo ayuda. Maxim sabía que era peligroso, pero también sabía que no podía dejar al pequeño animal solo en esa situación. Está bien, Nastya, dijo Maxim con voz firme. Te ayudaré a rescatar al gatito. Pero tenemos que tener cuidado. Nastya lo miró con gratitud en sus ojos, aliviada de tener a alguien en quien pudiera confiar. Sabía que Maxim no estaba obligado a ayudarla, pero él todavía estaba ahí, listo para enfrentar el desafío junto a ella. Juntos comenzaron a elaborar un plan para rescatar al gatito. Maxim encontró una cuerda y algunos objetos que podrían servirle de apoyo, mientras Nastya permaneció junto al pozo, sujetando la cuerda con fuerza, lista para ayudar en el rescate. Con habilidad y determinación, Maxim logró descender lentamente hasta el fondo, ignorando sus propios miedos y preocupaciones. Podía sentir su corazón latiendo con fuerza en su pecho, pero sabía que tenía que mantener la calma y concentrarse para recuperar al gatito sano y salvo. Finalmente, después de mucho esfuerzo y arduo trabajo, Maxim logró alcanzar al gatito y envolverlo con cuidado en sus brazos. El animalito temblaba de miedo, pero en cuanto sintió el reconfortante toque de Maxim, pareció relajarse un poco. Con cuidado, Maxim comenzó a subir por el pozo, manteniendo firme al gatito mientras Nastya tiraba de la cuerda desde arriba. Cada centímetro pareció una eternidad, pero finalmente emergieron del pozo, el gatito sano y salvo. Nastya corrió hacia Maxim, sus ojos brillaban de alivio y gratitud. Tomó al gatito de los brazos de Maxim y lo abrazó con cariño, sintiendo el reconfortante calor del animal en sus brazos. Gracias, Maxim, dijo, con la voz quebrada por la emoción. No sé qué habría hecho sin ti. Maxim sonrió, sintiéndose feliz de poder ayudar. Sabía que había hecho lo correcto al responder al grito de ayuda de Nastya, incluso si eso significaba posponer sus propios compromisos. No fue nada, respondió, con el corazón lleno de gratitud. Estamos juntos en esto, Nastya. Siempre lo estaremos. Maxim se preparó mentalmente para el descenso al pozo, agarrándose con fuerza a la cuerda que lo conectaba con el mundo de arriba. Sus ojos estaban fijos en el pequeño gatito acurrucado en el fondo, cuyos maullidos resonaban en el oscuro y húmedo interior del pozo. El corazón de Maxim latía con fuerza en su pecho mientras calculaba cada movimiento. La oscuridad a su alrededor parecía envolverlo, pero estaba decidido a llevar al gatito a un lugar seguro. Con manos temblorosas, Maxim comenzó a descender lentamente, controlando cada centímetro de su descenso. Cada movimiento estaba calculado,
cada respiración medida, porque sabía que un error podía ser fatal. El miedo a que la cuerda se rompiera aumentó la tensión en sus músculos, pero se obligó a mantener la calma. No podía permitir que el pánico se apoderara de él, no cuando su vida estaba en juego. Mientras descendía, Maxim podía sentir que el aire se volvía más frío y húmedo, y el olor a humedad llenaba sus fosas nasales. Pero estaba decidido a superar todos los obstáculos para salvar al indefenso gatito. Finalmente, después de un lento y cuidadoso descenso, Maxim llegó al fondo del pozo. Sus pies tocaron el suelo embarrado y sintió un escalofrío recorrer su columna. Pero no tuvo tiempo de dudar. Con manos firmes, alcanzó al gatito, que temblaba de miedo y confusión. Maxim lo recibió gentilmente en sus brazos, sintiendo el corazón del animal latiendo rápidamente contra su palma. «Está bien, amiguito», murmuró Maxim, tratando de calmar al asustado gatito. «Estás a salvo ahora. Voy a sacarte de aquí». Con el gatito a salvo en sus brazos, Maxim comenzó a prepararse para el ascenso. Sabía que subir por el pozo sería incluso más desafiante que bajar, pero estaba decidido a afrontar el desafío. Con una última mirada al oscuro interior del pozo, Maxim comenzó a subir, impulsado por la determinación de devolver al gatito a la luz del día. Cada movimiento era lento y calculado, y podía sentir sus músculos arder por el esfuerzo. Mientras subía, Maxim se centró únicamente en la tarea que tenía entre manos, bloqueando todos los pensamientos de miedo y duda. Sabía que no podía fallar, no cuando había una vida que dependía de él. Finalmente, después de un arduo y agotador ascenso, Maxim salió del pozo con el gatito a salvo en sus brazos. Respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y cansancio invadirlo. Nastia estaba arriba, esperándolos ansiosamente. Sus ojos se iluminaron cuando vio a Maxim salir del pozo, con el gatito sano y salvo. «Lo lograste», exclamó ella, apresurándose a ayudarlo a salir completamente del pozo. Maxim sonrió, sintiéndose aliviado de haber logrado traer al gatito a un lugar seguro. Miró al pequeño animal en sus brazos, sabiendo que había hecho lo correcto al responder a la llamada de ayuda de Nastia. Con mucho esfuerzo, Maxim logró rescatar al gatito del pozo. Cada músculo de su cuerpo dolía por la tensión de la tarea, pero su determinación de salvar al pequeño felino era más fuerte que cualquier malestar físico. Al llegar a la superficie, Maxim le entregó el gatito a Nastia, cuyos ojos se llenaron de gratitud y alivio. Sostuvo al pequeño animal con cariño, acariciando su suave pelaje mientras murmuraba palabras de consuelo. «Gracias, Maxim», dijo Nastia, con la voz quebrada por la emoción. «No sé qué habría hecho sin ti. Eres un verdadero héroe». Maxim sonrió y sintió una ola de calidez extenderse por su pecho. No estaba acostumbrado a que lo elogiaran, pero ver el alivio en los ojos de Nastia hizo que todo el esfuerzo valiera la pena. «No fue nada», respondió modestamente, mirando hacia otro lado. «Simplemente hice lo que cualquiera haría». Nastia lo miró con admiración, sus ojos brillaban con sincera gratitud. Nunca antes había visto a Maxim bajo una luz tan heroica, y eso le hizo sentir una nueva oleada de respeto por él. Mientras observaba a Nastia acariciar tiernamente al gatito, Maxim sintió una extraña sensación en su pecho. Era como si algo dentro de él hubiera cambiado, como si el acto de salvar al gatito hubiera despertado algo nuevo y poderoso dentro de él. No podía entender del todo lo que estaba sintiendo, pero sabía que era algo importante. Tal vez fue la sensación de haber marcado una diferencia en la vida de alguien, o tal vez fue la conexión que estaba empezando a sentir con Nastia. Mientras reflexionaba sobre estos pensamientos, Maxim se dio cuenta de que algo había cambiado entre él y Nastia. Ahora compartían un vínculo especial, forjado por la experiencia de rescatar juntos al gatito. Nastia se sintió aliviada y profundamente agradecida por el rescate del gatito. Sus ojos, normalmente reservados y serenos, ahora brillaban de gratitud mientras acariciaba al pequeño felino, sintiendo el reconfortante calor de su suave pelaje bajo sus dedos. «Maxim, no sé cómo agradecerte lo suficiente», murmuró, con la voz quebrada por la emoción. «Realmente salvaste el día». «¿Y al gatito?». Maxim observó a Nastia con una mezcla de humildad y satisfacción. No estaba acostumbrado a recibir elogios, pero ver la mirada de alivio y gratitud en sus ojos hizo que cada esfuerzo valiera la pena. «No fue nada», respondió, tratando de sonar modesto.
Me alegro de que todo haya salido bien. Nastya sonrió, con un brillo de admiración en sus ojos mientras seguía acariciando al gatito. Era evidente que tenía un cariño especial por los animales, y ver su amor y cuidado por el pequeño felino calentó el corazón de Maxim de una manera que no podía explicar. Mientras miraba a Nastya, Maxim sintió una sensación extraña en su pecho. Era como si algo hubiera cambiado entre ellos, algo sutil e intangible que no lograba identificar. Nunca antes le había prestado mucha atención a Nastya, pero ahora, después de compartir esta experiencia única con ella, comenzó a ver un nuevo lado de su compañera de clase. Ella no era solo la chica tranquila y reservada que él siempre pensó que era. Ella era valiente, amable y decidida, y había una fuerza silenciosa dentro de ella que lo intrigaba. Cuando el sol comenzó a ponerse en el horizonte, pintando el cielo con tonos naranja y rosa, Maxim y Nastya permanecieron juntos en el cementerio, perdidos en sus propios pensamientos. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado a su alrededor, permitiéndoles saborear el momento de calma y serenidad que habían encontrado juntos. Maxim de repente se dio cuenta de que llegaba tarde a su lección de música. Miró el reloj que llevaba en la muñeca y sintió una oleada de ansiedad recorrer su cuerpo. Estaba a punto de disculparse con Nastya, pero antes de que pudiera abrir la boca, ella habló primero. Nastya, lo siento, pero tengo que irme, dijo, interrumpiéndola suavemente. Tengo una lección de música y ya llego tarde. Nastya asintió comprensivamente, con una sonrisa tímida jugando en sus labios. Entiendo, Maxim. Tienes tus compromisos. Maxim se sintió culpable por dejarla tan abruptamente, especialmente después de todo lo que habían pasado juntos en el cementerio. Quería quedarse y hablar más con ella, saber más sobre esta misteriosa chica que de repente había entrado en su vida. Lo siento otra vez, dijo, con la voz llena de sincero arrepentimiento. Pero gracias por dejarme ayudar con el gatito. Fue un momento especial. Nastya sonrió y sus ojos brillaron de gratitud. Gracias, Maxim. Fuiste muy amable. Con una última mirada a Nastya, Maxim se giró y comenzó a alejarse. Se sintió dividido entre su deseo de estar con ella y la necesidad de cumplir con sus compromisos. Fue una sensación extraña, como si estuviera dejando algo importante atrás. Mientras caminaba apresuradamente hacia la escuela de música, los pensamientos de Maxim giraban en torno a Nastya. No podía creer cómo una simple decisión de ayudarla a rescatar al gatito había cambiado tanto su perspectiva. Había algo en ella que lo intrigaba, algo que le hacía querer conocerla mejor. Se preguntó qué les depararía el destino a ambos. ¿Podría este encuentro inesperado en el cementerio ser solo el comienzo de algo más grande? ¿O sería simplemente una breve interacción en sus ocupadas vidas? Maxim caminó por las concurridas calles de la ciudad, su paso pesado reflejaba el torbellino de emociones que lo consumía. El encuentro con Nastya en el cementerio todavía resonaba en su mente, como una melodía persistente que se negaba a desaparecer. Mientras reflexionaba sobre lo sucedido, un sentimiento de culpa comenzó a instalarse en su pecho. Recordó vívidamente lo grosero que había sido con Nastya al principio, cuando ella le pidió ayuda para rescatar al gatito atrapado en el pozo. Se dio cuenta de que sus propias preocupaciones y compromisos parecían tan pequeños en comparación con la urgente necesidad de ayudar a un ser vivo en problemas. El gatito, indefenso y asustado, lo miró con ojos suplicantes, rogando salvación. Fue entonces cuando Maxim comprendió la importancia de su elección en ese momento. No podía simplemente darse la vuelta y seguir adelante, ignorando la desesperada petición de ayuda. Lo siento, Nastya, susurró para sí mismo, con la voz llena de arrepentimiento. Debería haber sido más comprensivo desde el principio. A medida que las calles pasaban ante él, Maxim sintió que el peso de sus acciones se volvía cada vez más opresivo. Se preguntó si podría encontrar una manera de redimirse, de hacer las paces con Nastya y demostrarle que era mejor que la impresión inicial que había dejado. Mientras reflexionaba sobre sus propios fracasos, Maxim se dio cuenta de que ayudar al gatito era más importante que cualquier compromiso o prisa que pudiera tener. Se preguntó si podría corregir el error que cometió, si podría encontrar una manera de compensar su actitud inicial. Al llegar a casa, Maxim se encontró inmerso en un mar de pensamientos turbulentos. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero esperaba poder aprender de sus errores y hacerlo mejor en el futuro.
Necesitaba encontrar una manera de expresar su gratitud a Nastya por abrirle los ojos a lo que realmente importaba en la vida. Con el corazón apesadumbrado, Maxim se sentó en su sillón favorito, dejando que sus reflexiones lo guiaran a través del laberinto de emociones que lo consumían. Sabía que el camino hacia la redención sería largo y desafiante, pero estaba decidido a seguir adelante pasara lo que pasara. Adelsbiev se concentraba en rescatar al gatito atrapado en el pozo. Su mundo fue repentinamente interrumpido por la insistente vibración de su teléfono en su bolsillo. Un escalofrío de malestar recorrió su espalda mientras se quitaba el dispositivo para contestar la llamada. Era la profesora de música. Su voz impaciente y frustrada resonaba a través del pequeño altavoz del teléfono. Maxim podía sentir el peso de sus palabras, pesando sobre él como un ancla que lo arrastraba hacia abajo. ¿Dónde estás, Maxim?, preguntó con la voz llena de reproche. Tu lección debería haber comenzado hace media hora. Eso es inaceptable. Maxim sintió una opresión en el pecho cuando escuchó las palabras del maestro. Sabía que había cometido un error al llegar tarde, pero no podía simplemente darle la espalda a un ser vivo que necesitaba ayuda. Lo siento, profesor, respondió, tratando de mantener la voz firme a pesar del torbellino de emociones que lo consumía. Estaba ayudando a alguien en problemas. Prometo que estaré allí en 30 minutos a más tardar. El profesor resopló al otro lado de la línea, claramente insatisfecho con la explicación de Maxim. Ella insistió en que llegara lo más rápido posible, dejando claro que su impaciencia no tenía lugar para excusas. Maxim colgó el teléfono con un profundo suspiro, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Sabía que estaba a punto de afrontar las consecuencias de su elección, incluso si eso significaba decepcionar a alguien que consideraba importante. Mientras guardaba su teléfono en su bolsillo, Maxim miró al gatito, todavía temblando y asustado en sus brazos. Sabía que no podía simplemente abandonar al pequeño animal ahora, incluso si eso significaba enfrentar las consecuencias de su retraso. Con renovada determinación, Maxim ajustó su mochila y abrazó al gatito con fuerza mientras comenzaba a regresar a casa. Sabía que tendría que apresurarse para llegar a tiempo a su lección, pero también sabía que no podía dejar atrás a alguien necesitado. Mientras caminaba por las concurridas calles de la ciudad, el peso de su elección se hizo cada vez más evidente. Se preguntó si sería capaz de redimirse ante los ojos del maestro y demostrar que su retraso había sido por una buena causa. Maxim caminaba por las concurridas calles de la ciudad, con el gatito a salvo en sus brazos y un torbellino de pensamientos tumultuosos en su mente. Sintió el peso de sus recientes decisiones presionando contra él, como una carga que no podía simplemente deshacerse. Mientras el sol se ponía lentamente en el horizonte, proyectando una luz dorada sobre las aceras, Maxim reflexionó sobre sus acciones. Se dio cuenta de que al priorizar su lección de música sobre la vida del gatito, había cometido un grave error. Un error que le dejó con un sabor amargo de remordimiento en la boca. El gatito, ahora acomodado en sus brazos, lo miró con ojos grandes y confiados. Era como si el animalito supiera que había encontrado en Maxim un amigo, alguien en quien podía confiar en momentos de necesidad. Maxim sintió que una oleada de culpa y arrepentimiento inundaba su corazón. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía aprender de sus errores y hacer lo correcto en el futuro. Se prometió a sí mismo que nunca más permitiría que las presiones del mundo lo distrajeran de lo que realmente importaba, ayudar a los necesitados, incluso si eso significaba sacrificar sus propias comodidades. A medida que profundizaba en sus pensamientos, Maxim comenzó a darse cuenta del verdadero significado de la empatía y la compasión. Se dio cuenta de que la vida no se trataba solo de alcanzar metas personales y cumplir compromisos, sino también de tender la mano a quienes necesitaban ayuda, sin importar las circunstancias. Con cada paso que daba, Maxim sentía que una determinación renovada se encendía en su interior. Sabía que tenía una responsabilidad no solo con el gatito que tenía en brazos, sino con cada ser vivo que se cruzaba en su camino. Se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para ser una fuerza positiva en el mundo, incluso si eso requería sacrificio y autorreflexión. Mientras el cielo se volvía naranja y rosa, Maxim tomó una decisión silenciosa pero poderosa de priorizar las cosas que realmente importaban en su vida. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que era el camino correcto a seguir. Con el gatito acurrucado en sus brazos y un nuevo sentido de propósito calentando su corazón,
Maxim continuó su viaje, decidido a tomar las decisiones correctas y vivir de acuerdo con sus valores más profundos. Porque sabía, ahora más que nunca, que la verdadera medida de un hombre no estaba en sus éxitos personales, sino en su capacidad para marcar una diferencia en el mundo que lo rodeaba. Maxim regresó al cementerio cuando las sombras comenzaron a alargarse, proyectando un aura de melancolía sobre las lápidas y las tumbas. Se sentó en el desgastado banco de madera y observó la lenta danza de las hojas con el viento otoñal. El anochecer coloreó el cielo con tonos naranja y rojo, creando una atmósfera etérea y solemne. El silencio del cementerio era interrumpido solo por el suave susurro de las hojas y el canto ocasional de algún pájaro solitario. Maxim cerró los ojos por un momento, permitiendo que la serenidad del lugar lo invadiera. Reflexionó sobre las decisiones que había tomado, sobre las decisiones que lo llevaron hasta allí. Lo invadió una sensación de arrepentimiento, una profunda conciencia de que podría haber actuado de otra manera. Pensó en Nastia, en cómo se le había acercado con humildad y coraje, pidiéndole ayuda para rescatar al gatito. Se preguntó si su respuesta inicial, teñida de prisa y prioridades fuera de lugar, había sido la correcta. La duda lo consumía y se sentía como si estuviera perdido en un mar de incertidumbre. Mientras el sol se ponía lentamente en el horizonte, bañando el cementerio con una efímera luz dorada, Maxim se encontró inmerso en pensamientos profundos e introspectivos. Se preguntó si podría haber hecho más, si podría haber sido mejor. El viento susurraba entre los árboles, como si compartiera antiguos secretos con las almas que dormían bajo tierra. Maxim sintió una sensación de paz, mezclada con un toque de inquietud. Sabía que necesitaba encontrar respuestas, que necesitaba comprender el verdadero significado de sus acciones. Con un profundo suspiro, Maxim abrió los ojos y miró alrededor del silencioso cementerio. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía aprender de él. Podría utilizar sus experiencias para dar forma a un futuro más consciente y más compasivo. Cuando las estrellas comenzaron a salpicar el cielo oscuro, Maxim se hizo una promesa silenciosa. Prometió que, a partir de ese día, se esforzaría por ser una mejor persona, una persona más atenta a las necesidades de los demás, una persona más dispuesta a echar una mano cuando alguien la necesitara. Con esa ardiente determinación ardiendo en su pecho, Maxim se levantó del banco y comenzó a caminar por el cementerio, listo para enfrentar lo que le deparara el futuro. Porque sabía que mientras existiera vida, siempre existiría la oportunidad de marcar la diferencia, de dejar un impacto duradero en el mundo que lo rodeaba. En el sereno cementerio, Maxim se encontró sumido en sus pensamientos, perdido en las profundidades de sus propias reflexiones. Las antiguas lápidas atestiguaban su presencia solitaria mientras buscaba respuestas a las preguntas que resonaban en su mente. La suave luz de la tarde bañaba el cementerio, proyectando largas y sinuosas sombras sobre el cuidado césped. Maxim se sentó en un banco de piedra, rodeado por el reconfortante silencio del último lugar. El viento susurraba entre los árboles, como si intentara compartir secretos del pasado con él. Su corazón estaba pesado por el peso de sus propias acciones, especialmente hacia Nastia. Se pregunta si su enfoque inicial, basado en prisas y prioridades mal orientadas, ha sido apropiado. El recuerdo de su llamada telefónica interrumpida, la cita apresurada, la promesa de llegar temprano, todo eso lo perseguía ahora. Maxim miró las lápidas que lo rodeaban, cada una de las cuales representaba una vida vivida y una historia contada. Se preguntó por las personas que descansaron allí, por los desafíos que enfrentaron, por los sacrificios que hicieron. Se vio reflejado en estas historias y se dio cuenta de que la vida era un tejido complejo de elecciones y consecuencias. La fresca brisa del atardecer acarició su rostro, trayendo consigo el olor del otoño y el eco lejano de las campanas de la iglesia. Maxim cerró los ojos por un momento, dejándose llevar por la calma que impregnaba el cementerio. Sintió la presencia de quienes se marchaban, como si sus voces resonaran suavemente en el aire. Las estrellas comenzaron a salpicar el cielo oscuro, proyectando su luz sobre la tierra silenciosa. Maxim sabía que necesitaba encontrar una manera de conciliar sus acciones pasadas con sus aspiraciones futuras. Anhelaba la redención, una oportunidad de hacer las cosas bien. Con un profundo suspiro, Maxim se levantó del banco de piedra y comenzó a caminar por los sinuosos senderos del cementerio. Cada paso fue un viaje hacia la comprensión, una búsqueda de significado en un mundo lleno de incertidumbre.
A medida que avanzaba la noche, Maxim se encontró inmerso en su propio viaje interior, explorando los rincones más profundos de su alma en busca de respuestas. Sabía que la vida era un viaje lleno de desafíos y oportunidades, y estaba decidido a abrazar cada momento con valentía y compasión. Maxim deambulaba por los pasillos de la escuela, con la mente inmersa en un torbellino de pensamientos. La experiencia en el pozo con Nastya había provocado un cambio profundo en su percepción de ella. Una vez que fue una compañera de clase reservada, ahora la veía bajo una nueva luz, una luz teñida de admiración y respeto. Mientras los estudiantes pasaban junto a él, inmersos en sus propias vidas ocupadas, Maxim no pudo evitar reflexionar sobre el viaje emocional que lo había traído hasta aquí. Recordó vívidamente la mirada en los ojos de Nastya cuando la encontró junto al pozo abandonado. Había algo en esa mirada que lo había tocado profundamente, algo que trascendía las palabras y conectaba directamente con su propia humanidad. Se encontró recordando los momentos que compartieron mientras descendían al pozo, el miedo palpable en el aire, la ansiedad que parecía llenar cada respiración. Pero también había coraje allí, un coraje que no esperaba encontrar en alguien tan reservado como Nastya. Mientras el recuerdo se desarrollaba ante sus ojos, Maxim se encontró admirando la determinación silenciosa de Nastya, su voluntad de enfrentar el peligro para salvar a un ser tan frágil como un gatito atrapado en un pozo. Se dio cuenta de que detrás de la quietud de su colega había una fuerza interior sorprendente, una fuerza que él mismo anhelaba poseer. Mientras Maxim se dirigía a su siguiente clase, se encontró pensando en las múltiples facetas de la naturaleza humana. Se dio cuenta de que cada uno llevaba consigo sus propias luchas y triunfos, sus propias historias de valentía y redención. Y Nastya, con su sencillez y determinación, se había convertido para él en un poderoso símbolo de esta verdad fundamental. A medida que avanzaba el día, Maxim se sintió agradecido de haberse sentido conmovido por la presencia de Nastya en su vida. Ella había desafiado sus percepciones preconcebidas y lo había alentado a mirar más allá de las apariencias superficiales. Ahora estaba decidido a honrar esa lección, a aceptar la complejidad del mundo que lo rodeaba con un corazón abierto y una mente receptiva. Maxim caminó por el pasillo de la escuela, su corazón latía con una mezcla de nerviosismo y determinación. Había tomado una decisión audaz, acercarse a Nastya y descubrir más sobre la persona detrás del aura reservada que ella exudaba. Mientras se acercaba al salón de clases donde sabía que estaría Nastya, una serie de pensamientos pasaron por su mente. Se pregunta cómo será recibido, si se entenderán sus intenciones o si se malinterpretarán. Sin embargo, sabía que este era un viaje que debía emprender, una oportunidad para ampliar sus horizontes y cultivar nuevas conexiones. Cuando finalmente llegó a la puerta del salón de clases, Maxim respiró hondo y la abrió suavemente. Sus ojos escanearon la habitación en busca de Nastya, y cuando la encontró, su corazón dio un vuelco. Estaba sentada en un escritorio cerca de la ventana, hojeando un libro con una expresión serena en su rostro. Con renovada determinación, Maxim dio unos pasos hacia ella, sintiendo el peso del momento reposando sobre sus hombros. Se preguntó cómo iniciar la conversación, cómo romper el hielo que separaba tan completamente sus vidas hasta ahora. Nastya, llamó, su voz sonó más fuerte de lo que esperaba en el silencio de la habitación. Levantó la vista del libro, sorprendida de verlo allí. Sus miradas se encontraron y Maxim vio un destello de curiosidad brillar en sus ojos. ¿Puedo sentarme?, preguntó, señalando el escritorio vacío al lado de ella. Nastya asintió, con una sonrisa tímida jugando en sus labios. Maxim se sentó, sintiendo el peso de la expectativa flotando sobre él. Quería disculparme, comenzó, su voz sonaba un poco ronca por la tensión. Por mi actitud la última vez que nos vimos. Tenía prisa y no fui muy amable. Lo siento. Nastya lo miró y sus ojos expresaban una mezcla de sorpresa y gratitud. No te preocupes, respondió ella suavemente. Entiendo. Me alegra que hayas venido a hablar conmigo. Maxim sintió que se le quitaba un peso de encima mientras hablaban. Descubrió que Nastya era mucho más de lo que parecía a primera vista. Tenía una profundidad y una sensibilidad que lo sorprendieron, y se encontró ansioso por saber más sobre ella, por descubrir los secretos que guardaba detrás de su fachada silenciosa. A medida que la conversación fluía, Maxim sintió que comenzaba a formarse una conexión genuina entre ellos. Se dio cuenta de que aunque sus vidas podían ser muy diferentes,
había algo poderoso que los unía, la búsqueda del entendimiento mutuo, la necesidad de compartir sus historias y experiencias, la esperanza de encontrar amistad y apoyo en un mundo cada vez más complejo. Yadev se acercó a Nastia en el salón de clases, sintió una mezcla de ansiedad y curiosidad burbujeando dentro de él. Estaba decidido a descubrir los secretos detrás de la fachada tranquila y reservada de su compañero de clase. Cada paso hacia ella era un viaje hacia lo desconocido, una exploración de los rincones más profundos de su mente y su corazón. Nastia, a su vez, observó a Maxim acercarse con una mezcla de sorpresa e intriga. Nunca antes había sido el centro de atención, y la repentina atención que Maxim le prestó fue a la vez desconcertante y fascinante. Sus ojos, normalmente bajos y enfocados en el mundo interior que habitaba, ahora se elevaron para encontrarse con los de él, buscando comprender las intenciones detrás de ese encuentro inesperado. Maxim se sentó junto a Nastia, sintiendo la energía pulsando entre ellos como una corriente eléctrica. Él la miró, intentando descifrar los secretos que se escondían detrás de aquellos ojos serenos. Había algo cautivador en su presencia, algo que lo acercaba más, instándolo a desentrañar los misterios que ella guardaba con tanto cuidado. Nastia, comenzó, su voz suave llena de incertidumbre. He estado pensando mucho desde la última vez que nos vimos. En ti, en mí, en lo que nos conecta. Nastia lo miró y sus ojos reflejaban una compleja mezcla de emociones. Sabía que Maxim estaba buscando algo más allá de las palabras, algo que solo podía encontrarse en lo más profundo de su alma silenciosa. Siempre he sido una persona reservada, admitió, su voz suave como una brisa nocturna. Siempre he preferido observar que ser el centro de atención. Hay todo un mundo dentro de mí, un mundo de pensamientos y sentimientos que pocos tienen la oportunidad de explorar. Maxim escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra como si fuera un precioso secreto revelado ante él. Se dio cuenta de que Nastia era mucho más que una simple compañera de clase, era un alma compleja, una criatura de luces y sombras, de misterio y magia. A medida que avanzaba la conversación, Maxim se sintió cada vez más atraído por el aura enigmática que rodeaba a Nastia. Quería desentrañar los misterios que ella guardaba con tanto cuidado, quería explorar los rincones más profundos de su mente y su corazón. Y a medida que profundizaba en su mundo interior, se dio cuenta de que había mucho más por descubrir de lo que jamás había imaginado. A medida que pasó el tiempo y las voces a su alrededor se apagaron, Maxim y Nastia se entregaron al viaje del autoconocimiento y el descubrimiento mutuo. Sabían que solo estaban arañando la superficie de algo más grande, algo más profundo y significativo de lo que jamás hubieran imaginado. Y juntos, estaban listos para explorar los misterios que aguardaban más allá del horizonte, listos para descubrir los secretos que los unían en un vínculo indisoluble de amistad y comprensión. Maxim y Nastia se reunían a menudo en los pasillos de la escuela, en rincones tranquilos donde podían hablar sin interferencias del mundo exterior. Cada encuentro fue una oportunidad para conocerse mejor, explorar los rincones más íntimos de sus almas y descubrir los vínculos que los unían tan profundamente. Sentados en un banco lejos del bullicio de sus colegas, Maxim y Nastia compartieron sus pensamientos más íntimos, sus esperanzas y temores, sus alegrías y tristezas. Para Maxim, Nastia era como un libro abierto, cuyas páginas leía con avidez, tratando de comprender los misterios que ella guardaba dentro de sí. Nastia, comenzó suavemente, mirándola con ojos llenos de curiosidad y admiración. Eres tan diferente de cualquier persona que haya conocido. Hay una profundidad en ti que me intriga, una serenidad que me calma. Nastia sonrió tímidamente, sus ojos brillaban con una luz interior. Nunca antes se había sentido tan comprendida, tan aceptada por nadie. Maxim tenía el don de leer entre líneas, de ver más allá de las palabras y captar la esencia de quién era ella realmente. Tú también eres especial para mí, Maxim, respondió ella, su voz suave llena de emoción. Nuestras conversaciones significan mucho para mí. Es como si pudiéramos ser nosotros mismos el uno con el otro sin temor a ser juzgados o criticados. Y así floreció la amistad entre Maxim y Nastia, alimentada por el entendimiento mutuo y el apoyo inquebrantable mutuo. Se convirtieron en confidentes y compartieron sus secretos más profundos y sus sueños más locos. En las palabras de cada uno, encontraron consuelo e inspiración, un ancla en un mundo lleno de incertidumbre y desafíos. A medida que pasaban los días y los lazos entre ellos se hacían más fuertes,
Maxim y Nastia descubrieron el verdadero significado de la amistad. Aprendieron a confiar unos en otros, a apoyarse mutuamente en tiempos difíciles y a celebrar juntos en momentos de alegría. Para ellos, la amistad era más que simplemente estar ahí el uno para el otro, fue una conexión profunda de almas, una conexión que trascendió el tiempo y el espacio. Y así, mientras el mundo que los rodeaba seguía girando, Maxim y Nastia permanecieron unidos por el vínculo indisoluble de la amistad. Y juntos enfrentarían los desafíos que les deparaba el destino, confiados en que mientras se tuvieran el uno al otro, podrían superar cualquier obstáculo que encontraran en el camino. La amistad entre Maxim y Nastia fue como un viaje lleno de altibajos, donde cada curva guardaba nuevos desafíos y oportunidades de crecimiento. Aunque su conexión era profunda, enfrentaron obstáculos en el camino, desafíos que pusieron a prueba los límites de su amistad y los obligaron a enfrentar sus propias inseguridades. Uno de los principales desafíos que enfrentaron fue la diferencia en sus personalidades. Maxim era extrovertido y sociable, mientras que Nastia era reservada e introspectiva. Sus diferentes maneras de ver el mundo a menudo resultaron en malentendidos y conflictos, cuya superación requirió paciencia y comprensión mutua. A veces siento que no te entiendo del todo, admitió Maxim una tarde soleada mientras caminaban juntos por el parque. Eres tan reservada, tan encerrada en ti misma. A veces me pregunto qué está pasando por tu mente. Nastia bajó los ojos, sintiéndose vulnerable ante la honestidad de Maxim. Quería abrirle su corazón, compartir sus pensamientos más profundos, pero la vacilación la mantuvo en silencio. La diferencia en sus formas de expresarse fue un obstáculo que debían superar juntos. Sé que a veces parezco distante, respondió con sinceridad. Pero me resulta difícil abrirme por completo. Tengo miedo de que me malinterpreten, de que no me acepten tal como soy realmente. Maxim asintió, entendiendo las palabras de Nastia más de lo que podía imaginar. También cargaba con sus propios miedos e inseguridades, sus propias batallas internas que lo mantenían despierto por las noches. Su amistad era un espejo de sus propias luchas, un recordatorio constante de que, a pesar de sus diferencias, estaban juntos en este viaje llamado vida. Otro desafío al que se enfrentaron fue la presión externa de sus pares. Algunos compañeros miraban de reojo su inusual amistad, cuestionando sus motivaciones e intentando sembrar dudas en sus mentes. Lecter y Nastia se mantuvieron firmes y se negaron a permitir que las opiniones de otras personas sacudieran su confianza mutua. No debería importarnos lo que piensen los demás, dijo Maxim, con voz firme y decidida. Nuestra amistad es nuestra y solo nosotros sabemos lo que significa para nosotros. No dejaremos que nadie la arruine. Nastia sonrió, sintiéndose fortalecida por la determinación de Maxim. Su vínculo era más fuerte que cualquier chisme o susurro en el pasillo. Habían superado muchos desafíos juntos y estaban decididos a afrontar lo que les esperaba. La amistad con Nastia representó un hito crucial en el crecimiento personal de Maxim, un viaje que lo llevó más allá de los límites de su propia comprensión. Al abrirse a esta conexión única, descubrió nuevas capas de su propia humanidad, encontrando una profundidad de comprensión y empatía que antes desconocía. Desde el momento en que conoció a Nastia, Maxim sintió un cambio sutil en su perspectiva. Vio más allá de las apariencias superficiales, más allá de las máscaras que la gente suele usar para ocultar sus verdaderas emociones. Nastia era un libro abierto en sus manos, un alma gentil y sensible que lo desafiaba a ser mejor, a ir más allá de las superficialidades de la vida cotidiana. Me enseñaste mucho, confesó Maxim una tarde tranquila, mientras caminaban juntos junto al río. Antes de conocerte, no entendía lo que significaba escuchar verdaderamente a alguien, comprender a alguien. Me mostraste un mundo de emociones que nunca supe que existía. Nastia sonrió, su mirada tranquila reflejaba la gratitud que sentía por sus palabras. También se había visto transformada por su amistad con Maxim, encontrando en él un apoyo inquebrantable en medio de las tormentas de la vida. Tú también me enseñaste mucho, respondió ella en voz baja. Aprendí a confiar, a abrirme a nuevas posibilidades. Tu presencia en mi vida es un regalo que nunca daré por sentado. A medida que su amistad floreció, Maxim descubrió que el verdadero crecimiento personal radica en la capacidad de conectarse con los demás de manera auténtica y significativa. Aprendió la importancia de ser vulnerable, de compartir sus propias luchas y triunfos con quienes realmente se preocupan. Además,
Maxim se dio cuenta de que la verdadera generosidad reside en entregarse a uno mismo, en ser fuente de apoyo y consuelo para los demás cuando más lo necesitan. Vio esto reflejado en la actitud amable y desinteresada de Nastya, en su constante deseo de ayudar y apoyar a quienes la rodean. A medida que los días se convirtieron en semanas y meses, Maxim y Nastya continuaron creciendo juntos, explorando las profundidades de su propia humanidad y compartiendo las alegrías y las tristezas de la vida en igual medida. Su amistad fue un rayo de esperanza en un mundo a menudo tumultuoso, una luz que los guió a través de las sombras y les recordó que juntos podían enfrentar cualquier desafío que la vida les deparara. Al igual que Maxim, Nastya se embarcó en un profundo viaje de autodescubrimiento a través de la amistad que desarrolló con él. Desde el momento en que se permitió acercarse, sintió que los muros que había construido a su alrededor comenzaron a desmoronarse, dando paso a una nueva comprensión de quién era ella realmente. Junto a Maxim, Nastya encontró un espacio seguro para ser ella misma, sin miedo a ser juzgada o criticada. Él la escuchó atentamente, valorando cada palabra que ella compartía, y esto la ayudó a encontrar su propia voz, a expresar sus pensamientos y sentimientos de manera auténtica. Nunca pensé que podía sentirme así, le confesó Nastya a Maxim en una tarde soleada en el parque. Me mostraste que ser vulnerable no es debilidad, sino más bien una prueba de coraje. Gracias por enseñarme eso. Maxim sonrió al reconocer el coraje que mostró Nastya al abrirle su corazón. Vio en ella una fuerza silenciosa, una determinación feroz que la llevó a enfrentar los desafíos de la vida de frente, sin retroceder. El verdadero coraje viene de dentro, respondió suavemente. Y tú, mi querido amigo, tienes más coraje del que crees. Estoy aquí para ti, siempre. Con el apoyo de Maxim, Nastya comenzó a desentrañar los misterios de su propia identidad, explorando los rincones más profundos de su mente y su corazón. Descubrió talentos y pasiones que nunca supo que tenía y aprovechó cada oportunidad que la vida le ofrecía con renovado entusiasmo. Además, Nastya aprendió la importancia de la confianza en uno mismo y la autoaceptación. Se dio cuenta de que no necesitaba ajustarse a los estándares impuestos por la sociedad, sino abrazar su individualidad y celebrar su singularidad. A medida que avanzaba su viaje de autodescubrimiento, Nastya se encontró floreciendo hacia una nueva versión de sí misma, una versión más auténtica y vibrante que nunca. Aceptó cada desafío como una oportunidad de crecimiento, encontrando fuerza en la adversidad y esperanza en los momentos más oscuros. Maxim y Nastya caminaron uno al lado del otro, afrontando juntos los altibajos que les presentaba la vida. Su amistad fue como un ancla en medio de las tormentas, un refugio seguro donde encontraron consuelo y apoyo en los momentos más difíciles. A lo largo de los días, compartieron una montaña rusa de emociones, navegando por alegrías efímeras y tristezas profundas que formaban parte del viaje humano. Juntos, descubrieron que la verdadera fuerza reside en la capacidad de afrontar los desafíos de frente, sin perder nunca la esperanza en el corazón. En una tarde soleada, Maxim y Nastya se encontraron en el parque y reflexionaron sobre los cambios de la vida. Sentados bajo la sombra de un árbol centenario, intercambiaron historias de sus experiencias más memorables, compartiendo risas y lágrimas mientras recordaban los momentos que marcaron sus vidas. A veces parece que nadamos contra la corriente, murmura Maxim, mirando pensativamente al horizonte. Pero es en los momentos más desafiantes cuando descubrimos de lo que somos realmente capaces. Nastya asintió seriamente, entendiendo la profundidad de las palabras de su amiga. Sabía que la vida era un viaje lleno de obstáculos, pero también de oportunidades para crecer y evolucionar como personas. Es en los momentos más oscuros cuando encontramos la luz que nos guía hacia adelante, respondió, y su suave voz resonó en el aire tranquilo del parque. Y es con amigos como tú que descubrimos la verdadera esencia de la amistad. A lo largo de los años, enfrentaron desafíos que pusieron a prueba los límites de su coraje y determinación. Enfrentaron pérdidas dolorosas y fracasos aplastantes, pero también celebraron logros memorables y momentos de pura alegría. Juntos aprendieron a valorar cada momento precioso, cada risa compartida y cada abrazo reconfortante. Descubrieron que, incluso en los momentos más difíciles, nunca estaban solos, porque podían apoyarse unos en otros.